Bienvenidos. Bienvenida, hermana Vero, hermano Luis, hermano Alex, hermana Jessie, hermano Axel, hermana Paloma, hermano Abner. Bienvenidos a todos. Espero que el día de hoy la palabra que tenemos para ustedes sea fructífera. Y bueno, pues le cedo la palabra a mi hermano Abner. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amados hermanos. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo el Evangelio y demás. Muy bien, es un gusto volver a verlos, como ya le había dicho. Pues bueno, vamos a iniciar con una pequeña oración para que Dios sea quien ministre esta palabra, ¿vale? Inclinen sus cabecitas. Allá en casa también, inclinen sus cabecitas, por favor. Señor Padre Celestial, gracias por permitirnos estar hoy reunidos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado y este día tan hermoso que nos has permitido vivir, Señor. Haz que esta palabra, Señor Dios mío, que yo y tu hermana Vero y tu amada hija Vero nos ayudarán, Señor Dios mío, porque tú siempre nos ayudarás. Que seas tú hablando a través de nosotros, Padre. No queremos escuchar palabras de hombres, Señor Dios mío, sino tu palabra, Señor Dios mío, por favor. Todo esto, Señor mío, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, entonces, sin más por decir, vamos a iniciar. Vamos a empezar. Recordemos que estamos viendo el Evangelio de Juan, ¿vale? Vamos a iniciar con el capítulo 7, que es en el que nos habíamos quedado en casa. Evangelio de Juan, capítulo 7. Iniciamos, por favor. Si voy muy rápido, me avisan, ¿va? Dice así el subtítulo: Incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta se le conoce como Sukkot, ¿vale? Hace como mes y medio, 2 meses pasó esta fiesta, ¿sale? Si quieren saber más acerca de esta fiesta, les recomiendo que lean allá en casita Levítico capítulo 23, versículo 34 en adelante, ¿sale? Muy bien. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, sus hermanos le dicen a Jesús: Jesús, pues, para que crean en ti, para que te conozcan más, ve a la fiesta, ve a Judea, para que hagas las cosas que haces y pues así crean en ti, ¿sale? Pero vean lo que le dice Jesús: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está pues presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndolos dicho esto, se quedó en Galilea. Muy bien, vamos a analizar esto. Jesús aquí les está diciendo: vayan ustedes, porque el mundo no puede aborrecerlos a ustedes. En pocas palabras, les está diciendo que como ellos pertenecen del mundo, son del mundo, pues vamos, están con ellos, no hay forma de que puedan aborrecerlos. Más de mí, de Jesús, aborrecían, hablaban mal de él, porque él los exponía a la luz, ¿sí? Que sus obras eran erradas, que sus obras eran malas. ¿Ok? Vale, muy bien. Siguiente subtítulo, dice: Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Refiriéndose a Jesús: ¿en dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. En la fiesta, recordemos que la fiesta de Sukkot es una fiesta en donde se hacen cabañitas y se reúnen ahí para charlar sobre cosas, ¿no? Sobre cosas de Dios. Entonces,
Unos decían, no, pues que Jesús hace pues maravillas, es el Mesías, es bueno. Otros decían, no, es que engaña al pueblo, es un estafador, un falso profeta, etcétera. Pero nadie decía abiertamente de yo estoy con Jesús, yo estoy con Cristo, por miedo a lo que fueran a decir de esa persona los judíos, más que nada los fariseos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque recordemos que los fariseos eran como la máxima autoridad, sumos rabinos que daban las ordenanzas, ¿sí? Muy bien. Dice en el capítulo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces, los judíos, al escuchar todo lo que Jesús decía, se preguntaban, ¿cómo sin no saber nada de la Torá, del Pentateuco y de los profetas? ¿Cómo es que nos viene a enseñar a nosotros si no ha estudiado y nosotros que hemos pasado todo una vida, somos sacerdotes, somos rabinos, ¿sí? Nos viene a enseñar a nosotros, ¿vale? Entonces, Jesús les contestó, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Muy bien, aquí Jesús les responde diciendo, a ver, vamos a calmarnos. Yo les vengo hablando de las cosas de Dios, ¿sí? Yo no busco mi propia gloria, no busco que me alaben mi carne, ¿sale? Todavía no era el tiempo. En ese momento Jesús le está diciendo, en este momento no es momento que me adoren, ¿sale? Más que Jesús dice, quien hace las cosas de Dios, quien conoce la doctrina de Dios, pues que compruebe si lo que yo digo es que sale de mi propia boca o del que me envía, ¿sale? ¿Por qué? Porque el que habla por su propia cuenta, porque el que habla por su propia ley, por su propia cosa, palabra de hombre, busca su propia gloria, busca engrandecerse ante todos. ¿Sí? Muy bien. Amén. Entonces, más adelante, dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Aquí Jesús está siendo un poco sarcástico, diciendo, a ver, rabinos, a ver, fariseos, muy hacedores de la ley, Moisés les dio la ley. Entonces, ¿por qué quieren matarme? Si me quieren matar, entonces ahí están infringiendo la ley. Recordemos que en la ley, una sola cosa que omita ya te hace culpable de todos, ¿sale? Entonces, respondió la multitud y le dijo, ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Ahorita va a explicar de a qué se refiere pues la obra que hizo, ¿vale? Dice, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Recordemos que Dios le dijo a Abraham que tiene que circuncidar a su hijo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, en día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre. Esta historia está en Mateo 16, capítulo 16, versículo 16, ¿sale? Muy bien. Sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Aquí Jesús les está diciendo, en pocas palabras, ustedes circuncidan a los niños en día de reposo para que la ley sea guardada, porque fue un mandamiento que Dios ordenó. Y ustedes me vienen a criticar a mí porque yo sané, ¿sí?, a alguien, a un hombre, completamente en un día de reposo. Eso también era de Dios, provenía de Dios. ¿Sí me voy a entender? Entonces Jesús les dice, no juzguen las apariencias, sino juzgad con juicio justo.
analizar primeramente qué es lo que estaba haciendo Jesús y también en nuestra vida, juzgar primeramente qué es lo que está predicando a alguien, hablando pues de la palabra, incluso conociendo a una persona normalmente en lo secular, tenemos que juzgar con juicio justo, no por las apariencias, no por lo que digan, sino por lo que Dios diga, ¿sale? Muy bien, siguiente subcapítulo dice, ¿este es el Cristo? Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a ver, aquí estaban murmurando en la reunión diciendo, ese es el Cristo, este es el Cristo, no porque nadie sabe de dónde vendrá. Ajá, entonces Jesús en su omnipresencia y omnisciencia les contesta, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. ¿A qué se refiere esto? Jesús le está diciendo a esas personas que murmuraban, que decían que no sabían de dónde vienen, es porque no conocían la palabra de Dios. Lo que ya habían profetizado antes de Isaías acerca de Jesús. ¿Sale? Es por eso que Jesús les dice que no conocían a quien le envió. Ajá. Porque yo procedo de él que me envió. O sea, él es enviado, es Mesías, es Mashiach, ¿vale? De Dios, enviado de Dios. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Es decir, todavía no era hora de que lo capturaran. Muy bien, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Fíjense, todavía de que Jesús les explica, la gente no, como que no captó, no entendió y dijeron, el Mesías cuando venga hará más señales que él. Muy bien, siguiente subtítulo dice, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Si alguien tiene dudas, sobre todo de los nuevecitos, con confianza pregunten, ¿va? Muy bien. Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Aquí está como prediciendo lo que va a ocurrir después, la crucifixión y todo eso, ¿vale? Muy bien, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Aquí está hablando de su ascensión, de que cuando él ascienda, no quiero hacer spoilers, pero cuando él ascienda, sus discípulos se van a quedar aquí en la tierra, ¿sale? Muy bien. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Los fariseos, a pesar de que eran doctos en la ley, no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba hablando que como ellos hacían obras de maldad, ¿sí? No podían ascender o entrar al reino de Dios, ¿sale? A donde Él iba después de su ascensión. ¿Ok? Muy bien. Ríos, siguiente su subtítulo. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, recordemos Tabernáculo Sucot, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién entendió la referencia? Muy bien, aquí hay una referencia, ¿vale? Necesito, por favor, que dos voluntarios, quien sea, lean rápidamente libro del profeta, libro del profeta Ezequiel,
capítulo 47, versículo 1. Repito, Ezequiel 47:1. Y otro, por favor, busque libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 8. Repito, Zacarías 14:8. Si quieres, yo leo Ezequiel. ¿Sí dijiste Ezequiel? Sí, adelante, hermano. ¿Ezequiel qué? Zacarías. 47:1 y Zacarías 14:8. Ok. Amado hermanos. Permíteme tantito, por favor. Ok, dice, las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Muy bien, alto. Al sur del altar y al oriente, ¿de qué altar está hablando? Aquí el profeta Ezequiel. Del altar de Dios. En el altar de Dios fluyen ríos de agua viva. Se va a entender mejor con la explicación de Zacarías. Adelante, hermana, por favor. Listo. 14:8, ¿verdad? Sí. En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Gracias. Aquí está hablando de que en aquel día, ahorita les digo qué día, fluirán ríos de agua viva hacia el mar oriental y al occidental, a todas partes del mundo. Y les pregunto un glitch, una pregunta. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? En el monte de la calavera, ¿no? Sí, obvio, sí, pero ¿en qué? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se llama esa ciudad? Jerusalén. Exacto. Eso quiere decir que a partir de su sacrificio correrían ríos de agua viva, se está refiriendo al Espíritu Santo que brotaría en todas las direcciones del mundo, de esta dimensión, para hacernos salvos. Esto es lo que se está refiriendo aquí Jesús cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sale? ¿Sí me doy a entender? Muy bien. El versículo 39, si no les quedó claro, lo verifica, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Así es, después de que Jesús fue crucificado, pocos días después, pocos meses después, vino el Espíritu Santo y tenía acceso a los discípulos a él y todo ser humano que creyese en Jesús. Amén. Muy bien. Siguiente subtítulo dice división entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo? Hubo entonces decisión de la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ok, vamos a detenernos tantito. Repitamos otra vez las preguntas. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Muy bien. Vamos rápidamente al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Si alguien lo encuentra, avíseme, por favor.
Ya. Bien, ¿quién dijo ya? Yo, Jessica. Ah, perfecto, muy bien, gracias, Jessica. ¿Lo puedes leer a mi hermana, por favor? Me queda 5:2. Sí, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gracias. Exacto, Belén era la ciudad más, era la ciudad más pequeña de todo Israel. Aquí se hace relación de que Dios de lo más pequeño, de lo más chiquito de este mundo, saca lo mejor. ¿Sí? Para que nadie se gloríe. Ajá. Entonces Jesús vino de Belén. Primer puntito. Segundo, ¿de dónde era David ha de venir el Cristo? Una pregunta, ¿a qué tribu pertenecía David? De Judá, ¿no? Exacto, de Judá. Y otra pregunta, ¿quién le pone la tribu a un niño? Fácil, yo me caso con una judía, ¿yo puedo ponerle una tribu a mi hijo? No. Ah, Ajá. Quien pone la tribu en los judíos es el padre. ¿Sale? Entonces, José era de Judá. No estoy diciendo que que Jesús era hijo de José, sino que Dios, del linaje de David, que concluía, bueno, no concluía, sino usó a José, que era del linaje de David, utilizó, ¿para qué? Para que de su futuro matrimonio, bueno, antes de su matrimonio, de esa pareja, vamos a decirle pareja, ¿vale? Naciera el Mesías, ¿sale? Entonces ya estaba profetizado, ¿ok? Espero que haya quedado claro. Dice, nunca ha hablado un hombre así. Otro subtítulo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Están hablando de Jesús, ¿vale? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y es verdad. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros os habéis sido engañados? Fíjense, los fariseos, siendo doctos en la ley, les están diciendo a estos hombres, ¿también ustedes les engañó Jesús? Seguimos. Dice, ¿acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo, muy bien, a ver, vamos a hacer una pausa. Los fariseos le están diciendo que si fueron engañados por Jesús. Entonces, le preguntan a estas personas, ¿acaso ha creído en él, se refieren a Jesús, en él, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Recordemos que los fariseos habían hecho un pacto de expulsar, excomulgar a quien creyera en Jesús. ¿Sale? Muy bien. Más adelante dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Repito la pregunta. ¿Juzga acaso nuestra ley un hombre si en principio no le oye y sabe lo que ha hecho? Les pongo un ejemplo rápido. Yo cometo un delito, ¿vale? Cuando voy ante un juez, el juez me lee la ley que he quebrantado. Muy bien. Después de que sé esa ley, yo mismo empiezo a hacer juicio en mí, ¿sale? Ah, no, sí, la regué. ¿Ok? Muy bien. Aquí está haciendo una analogía los fariseos que estaban hablando, diciendo, este hombre viene a juzgar nuestra ley. No está hablando de la Torá, está hablando de la ley que los fariseos estaban imponiendo, poniendo mandamientos de hombres, ¿sale? Sin primero haberla conocido. O sea, ¿cómo es posible se preguntan, si primero no conoce nuestra ley, ¿cómo es que juzga nuestra ley?
¿Sale? Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, haciendo relación a Jesús, ¿eres tú también Galileo? ¿Sale? Escudriña y ve a Galilea y nunca se ha levantado un profeta. En pocas palabras, los fariseos le están diciendo, escudriña la escritura, y desde Génesis hasta Malaquías, y nunca se ha levantado de Galilea un solo profeta. ¿Sale? Los fariseos, hasta aquí, al parecer estaban ya hasta el queque de Jesús. ¿Sale? Os dejo con esa incógnita. Seguimos con la amada hermana Vero. Adelante. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el capítulo 8, que se llama La mujer sorprendida en adulterio. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer. Vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose, o sea, Jesús sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esa clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Aquí, bueno, venimos viendo cómo venían los fariseos y los escribas. Los escribas eran los maestros en la ley, los entendidos en la ley, y no olvidemos que los fariseos, al final de cuentas, eran un grupo político, social, religioso, que dominaba a los judíos en aquella época. Y claro, ellos también tenían un pensamiento judío como de interpretación de la ley propio. Con esto a qué me refiero, que justamente es lo que pasa en este tiempo también, ¿no? Cada secta o cada denominación hace sus propias interpretaciones, lo cual no es correcto, pero los fariseos eran especialmente curiosos porque además de saber conocer la ley, tenían una posición, una jerarquía y un poder político con el cual podían ejercer presión social a la gente y podían dominarlos, ¿no? Entonces, siempre ponían más peso sobre los hombros de los creyentes que lo que ellos tenían, que lo que ellos hacían. Es decir, ellos eran unos hipócritas y la gente que tenía que cumplir la ley, a ellos sí los sometían hasta incluso injustamente porque se saltaban muchas partes de la ley o las acomodaban como mejor les convenía. Y aquí, ¿qué está pasando? A Jesús le traen una mujer adúltera. El adulterio es cuando una mujer casada le pone el cuerno a su marido, ¿no? Con otra persona. Cuando pasa eso, aunque la otra persona con la que le estuvo poniendo el cuerno fuera soltero, es igual, es adulterio. Entonces, ¿qué pasa? Esta era una pregunta capciosa para Jesús, porque estaban nada más esperando a que cayera para poder arrestarlo, apresarlo y llevárselo. Pero lo que no sabían es que Jesús pues era el maestro de maestros, ¿no? Vienen y le dice, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Sí, claro, en la ley de Moisés, pero se les olvidaba que Dios mismo todopoderoso fue el que escribió la ley. O sea, a Jesús no le iban a venir a contar nada porque Jesús es conocedor y mucho más que incluso nosotros, ¿no? Que le seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús escribe algo en el suelo. No sé si me salté, a ver, denme un segundo. Dice, decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener que acusarlo. ¿De qué acusarlo? Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Y aquí quiero decirles algo. ¿Qué estaba pasando? Como los fariseos le querían tender una trampa a Jesús, Jesús escribe en el polvo algo y escribe exactamente el versículo de Jeremías 17:13, que dice, esperanza de Israel, oh Yahweh, Yahweh es Dios, todos los que te han abandonado serán avergonzados, aquellos que te dejan serán inscritos en el polvo porque han abandonado a Yahweh, la fuente de agua viviente. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto escribe Jesús en el suelo, realmente está acusando a los acusadores, ¿no? Porque encima están falseando la ley y no lo hacían con una intención de celo de la palabra de Dios y de amor por Dios. O sea, lo estaban haciendo desde el dolo, desde la crueldad,
desde la corrupción, ¿no? Jesús omnisciente, como lo ha mencionado ya nuestro hermano Abner, sabe lo que hay en nuestros corazones perfectamente y con qué intención hacemos y decimos todo. Entonces, los estaba juzgando Jesucristo. ¿Y qué pasa? Aquí estaban en una equivocación. Ellos, siendo maestros, tenían que llevar tanto a la adúltera como a la persona con la que estaba cometiendo adulterio. Qué chido, nada más llevan a la mujer. ¿Por qué no presentaron al hombre? Y viceversa, como si hubiera sido un hombre, ¿dónde está la mujer? Porque si vas a juzgar, bueno, pues trae a tus 3 testigos, porque en el Antiguo Testamento siempre que había un casamiento o una acusación o algo que tuviera que ver con un juicio o con algo de testimonio, tenían que ser 3 personas las que dieran, ahora sí, ¿no? Yo vi que pasó esto, yo estuve ahí y lo testifico. Entonces, para empezar, ¿dónde estaban los testigos y dónde estaba la persona adúltera? Y esto lo podemos corroborar en Levítico 20:10, que está en Antiguo Testamento, que dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir, ¿no? Ese dice en Levítico 20:10, y luego en Deuteronomio 22:22 dice, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los 2 morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Entonces estamos viendo que aún siendo doctores en la ley estaban cometiendo un fallo, ¿no? ¿Y qué pasa? Dice, pero como insistían en preguntar, o sea, estuvieron como cuchillito, ¿no? Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y esto es muy profundo porque, o sea, ¿quién puede levantar la mano incluso aquí entre nosotros y decir, somos sin pecados y tal hermano es un tal y cual, o incluso hasta uno creyente, ¿no? No podemos hacer eso porque mismamente nosotros estamos llenos de pecado, llenos de malos pensamientos, llenos de caídas y no podemos juzgar y señalar con el dedo a todos, ¿no? Hay que voltear ese dedito y vernos primero a nosotros qué estamos haciendo mal, que seguramente incluso hasta somos peores que muchos de nuestros hermanos cuando nos tomamos el atrevimiento de emitir un juicio. Entonces, dice, él inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, le contestó ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Y esto podrías decir que es solamente la historia de ese momento, pero va más allá, ¿no? Es lo que justamente nos dice a nosotros Jesús, que aunque cometamos errores o la reguemos de alguna u otra forma, ya sea de palabra, de hecho u omisión, Dios nos puede perdonar, ¿no? Y son palabras de mismo Jesús hacia nosotros. Levántate, vete, pero no peques más, ¿no? Intenta, o sea, si realmente estamos en el camino de Dios, pues enderezar nuestro camino y seguirle. Luego dice el siguiente capítulo, Jesús, la luz del mundo. A ver, denme un segundo que tomo un trago de agua. No sé si en ese del 8 de la mujer sorprendida en adulterio, alguno de ustedes quiere hacer alguna acotación u otra aportación. Sí, claro que sí. A ver, hermanos nuevecitos, y para los que lo ven ahí en YouTube, muchas veces así nos pasa a nosotros cuando andamos fuera de Cristo, que la gente empieza, es que no, es que es pecador, ¿no? Eres tal, eres acá, eres allá, la. Y aquí vemos que Jesús, pues, aún no seas cristiano, aún estés fuera de cualquier religión, lo que sea, Él te ama, ¿sale? Te ama enormemente, que te dice,
yo no te condeno. Tus pecados son perdonados, vete y no peques más. ¿Vale? Ya, acabé. Y justamente luego pasa al revés, ¿no? Luego los que nos condenamos más somos nosotros y no nos queremos acercar a Dios porque nos da vergüenza y nos sentimos indignos. Pero realmente, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de leer la palabra? Realmente por dignidad nadie es digno. Ni yo soy digna, pero Dios en su amor nos permite revestirnos de esa potestad, de esa autoridad en el nombre de Jesús, no por nosotros. Y otra cosa que quería comentar aquí, que muchas personas que yo he conocido dicen, es que la Biblia es súper machista, la Biblia es que somete a las mujeres y es la palabra de Dios y todos son unos misóginos. Y no es verdad, esto es un claro ejemplo de cómo uno de miles dichos en toda la escritura de la palabra de Dios, donde cómo el Señor Jesucristo era amado por muchas mujeres le seguían porque Jesucristo siempre demostró su amor hacia las mujeres y su respeto, ¿no? Justo que lo que no hacían los fariseos, o sea, sí porque eran fariseos, pero me refiero a que los conocedores de la ley, ¿no? Que conociendo la ley, con qué autoridad, o sea, con qué saña juzgaban a las personas, injustamente, ni siquiera lo hacían conforme a la ley que dictaba Moisés, y ellos sí que eran machistas, ¿no? No Dios, no Jesús, sino que los mismos seres humanos cometemos ese error, pero no hay que endilgarle a Dios algo que no es, ¿no? Y bueno, seguimos con el siguiente que dice Jesús, la luz del mundo. Pero, Sí. ¿puedo añadir nada más un comentario más? Sí. Bueno, y esto también cae para nosotros, o sea, una vez que aceptas a Cristo y te constituyes como cristiano, no te da el poder de juzgar a los que no estén en Cristo, o sea, obviamente si tú conoces a alguien que no está en Cristo y sabes que peca de alguna u otra forma como todos pecamos, el chiste es no decirle, ay, es que estás haciendo esto y esto mal, sino acercarlo, enseñarle la palabra para que él por sí mismo leyendo se dé cuenta de sus errores. No recalcándoselos, pero ya, nada más era eso. Vale. Sí, Gracias, porque Jessy. de hecho debemos de comprender que justamente como dice Jessy, o sea, sí está bien que a lo mejor por ahí veamos gente que, híjole, cuántos pecados, ¿no? Pero más allá de eso, tener compasión de ellos, porque tú ya sabes la verdad, pero esa persona no. Entonces, por eso Dios en su sabiduría nos manda la encomienda de llevar el evangelio y compartirla. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, pero tú tampoco sabías en un punto. Entonces, llévalo para que más personas sean convertidas en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Alex. Continuamos, chicos. En el subcapitulito, Jesús, la luz del mundo. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es para todos porque al final de cuentas hay otros versículos que se conectan con que nos dicen que Jesucristo es lámpara a nuestros pies. ¿Qué pasa cuando estamos en un cuarto oscuro? Que no, te andas tropezando con todo, lastimándote con todo y dices, ¿dónde está la luz? Bueno, pues esa luz espiritualmente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no nos deja desinformados, nos deja puntualmente todo un estilo de vida que llevar, un modo del cómo actuar y lo que debemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente uno. Entonces, ¿qué mejor guía que Jesucristo, que es la luz que alumbra nuestros pies, que al final de cuentas es lo que es la información que tenemos nosotros proveniente de Dios para no perdernos, para no lastimarnos, para no extraviarnos. A veces se nos olvida incluso estando en el camino. Lo digo por mí, Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne.
yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes, bueno, si quieren paramos ahí, donde dice, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aquí nos está hablando de cómo no va a dar un testimonio verídico el Señor Jesucristo cuando es la verdad, cuando es el camino, la verdad y la vida. ¿Ese cuál versículo es? Ayúdenme ustedes. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No sé. Ahorita en lo que sigo avanzando. ¿No es Juan 16:3? Ajá, creo que sí. No, Juan de 16:3 es el que dice de que de tal manera amó Dios al mundo que No, ha dado ese es, su unigénito, para que todo que en él ese es 3:16, ¿no? Bueno, lo busca. A ver, vamos a Juan 3:16. Juan 14:16. Ah, ajá. ¿Seguros? Juan 14:6, ¿no? ¿Seguros? Sí, esperen. En lo que sigo avanzando, busquen Sí, esto, por fin. Alex tiene razón, Juan 14:6. ¿Qué dice? A ver, Alex, si puedes ayudarnos. Sí, dame un segundito. Sí, yo te espero. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exactamente. Nos está diciendo que Él es la verdad. Eso quiere decir que no es el budismo, no son los yogis, no son los filósofos, no es el papa, no es el presidente que quede, o sea, no. La verdad, si quieren conocer la verdad, y se los dice alguien que anduvo por caminos de distintos tipos, tanto me quejaba de la Biblia y estoy ahora en eso. Entonces, ¿cómo uno termina entendiendo que esto es la verdad? Porque Dios tiene misericordia de nosotros y dices, a ver, por ejemplo, yo, Verónica, has estado creyendo en filósofos, en paganismo, en tonterías, cantidad de tonterías, y no le damos la oportunidad a la Biblia. Es increíble, y lo digo por mí, no juzgo a nadie, porque cómo hay personas, y en su momento yo creo que todos en algún momento nos endurecemos y decimos, no, la Biblia ¿para qué? No, eso está movido por la gente, lo escribieron los humanos, pero cuando te das cuenta que lo que aquí está contenido, o sea, la criticamos sin leerla. Entonces, para ahí es de tontos, porque no puedes criticar algo que no has leído, y yo fui esa tonta que criticaba algo que no había ni siquiera leído. Entonces, primero hay que leer esto y luego decir si esto realmente creemos que lo escribió un ser humano o una X cantidad de seres humanos, cuando todo un libro a través de miles de años está unido, ¿no? Y es una misma historia. Y la sabiduría que hay en este libro no se compara con nada que hay en este mundo. Entonces, para todos aquellos que todavía duden que la palabra de Dios no es la verdad y no es la vida, antes de criticar, primero, de verdad, dense la oportunidad de leer un poco y luego ya pueden emitir un juicio. Y bueno, seguimos, chicos. ¿Dónde me quedé? Ah, ya. Dice, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, ahí está el testimonio de dos personas que estaba escrito en la ley de Moisés, que dos al menos tenían que dar testimonio de algo. Y aquí lo está diciendo Jesucristo, pues si yo doy testimonio por mí y por mi Padre que me envió. Y ahí se cumplía. Luego dice, entonces le decían, ¿y dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Claro, porque si no recibimos al Hijo, no recibimos al Padre. Y ese ha sido el error del pueblo judío, del pueblo que eligió Dios en su amor, ¿no? Tan insignificante el pueblo como lo somos nosotros, tan insignificantes somos y nos elige Dios y nos hace grandes, ¿no? Y nos, ¿cómo se podría? Nos prospera al igual que el pueblo judío, ¿no? Dice,
Así le dicen que dónde estaba su padre. Dice, si me conocieran a mí, conocerían también al padre. Ya, es que se me había ido un poco el punto. Entonces, ¿cómo vemos que si no aceptamos al Mesías, no nos va a recibir el Padre? ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el proceso que Él nos está pidiendo. Acepten a mi Hijo, recíbanlo y con Él tendrán la salvación, porque el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Pero si nada más creemos en Dios, por ejemplo, como los judíos, y no recibimos al Mesías, entonces no seremos salvos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, porque el que no recibe al Hijo, Jesucristo, no recibe al Padre. Y luego dice, ustedes no me conocen, luego sigue en el 20, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. O sea, claro, los fariseos y los escribas se enfurecían o sea, Jesucristo los dejaba callados una y otra vez, ¿no? Porque no sabían qué contestarle. Y nadie le prendió. ¿Cómo es la protección que le dio Dios a nuestro Señor Jesucristo? Porque no había llegado su hora. Y luego viene el siguiente, advertencias a los incrédulos, es otro capítulo. Dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esto, ojo, se lo está diciendo a todas las personas que somos incrédulas, bueno, los que sean incrédulos. Es una advertencia, no es un juicio tal cual todavía. Nos está advirtiendo en su amor para que todavía entremos dentro de esa gracia que nos está dando ahora mismo en este tiempo. Dice, lo vuelvo a repetir, yo me voy, o sea, el Señor Jesús se va y me van a buscar. Encima dice, me van a buscar, pero ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. O sea, es increíble la arrogancia de estas personas que dicen, claro, nosotros ya somos justificados y ya tenemos el cielo ganado porque somos fariseos y leemos la Torá. Y más allá fuera de la realidad, ¿no? Incluso uno en el camino de Dios, ni siquiera, al menos yo lo pienso así, ni siquiera yo podría decir, es que yo sí soy digna de que me lleve Dios, Jesús en el arrebatamiento. O sea, es como cuando en el Evangelio de Mateo sale la parábola del publicano. ¿Cómo se llama esa parábola? El publicano y el cobrador de impuestos, el publicano y el cobrador de impuestos, que dice que suben los dos al monte a orar, el publicano es el cobrador de impuestos y el fariseo, ya me estaba yo confundiendo. Sube el fariseo al monte a orar y dice el fariseo, ay, gracias Señor por hacerme tan bueno y no ser comparado con la demás plebe. Y sube el cobrador de impuestos, que es, era conocido que fueran unos corruptos, ¿no? Porque había dinero de por medio, y sube el fariseo, el publicano, que es el cobrador de impuestos, y dice, ni siquiera se consideró digno de mirar al cielo y le dijo, Señor, perdóname porque soy un pecador. Entonces yo creo que todos debemos de tener eso muy, muy arraigado en nuestro corazón, ¿no? De no envanecernos y decir, ay, no, yo porque predico la palabra, o yo porque he convertido a tantos, o yo porque simplemente leo la palabra de Dios, soy especial y Dios me va a tener aquí. O sea, sí, pero no te sientas tanto, porque al final de cuentas la misericordia nos la da Dios, y ¿quiénes somos nosotros? Más que unas vasijas hechas por un alfarero, y luego nos atrevemos a obligar a Dios a querer que haga cosas como si fueras su deber, ¿no? Cuando nosotros somos los que deberíamos estar agradecidos por la misericordia, como cuando le dice Dios a Pablo, porque Pablo tenía un aguijón en la carne y le daba mucho pesar, ¿no? Y él predicaba aún el evangelio y él tenía ya toda una misión armada en ese tiempo, y le pedía a Dios, Señor, quita este aguijón de mi carne. Y Dios le decía, considérate que tengo ya bondad contigo de la misericordia
misericordia que ya te he dado, claro, porque Pablo pues estaba perdido, lo único que iba a recibir era la muerte espiritual y pues obviamente la física la vamos a recibir todos, pero estaba muerto espiritualmente. Cuando recibe al Mesías, le da vida y le da todo un ministerio, tanto que Pablo, todo el Nuevo Testamento prácticamente lo escribió Pablo. Entonces, ¿cómo le dice Dios? O sea, considérate, así como agradece la misericordia que ya he tenido para contigo, porque no te será quitado ese aguijón, ¿no? Y bueno, ¿dónde me había quedado? Advertencia a los incrédulos. Dice, y Jesús les decía, ustedes En el son 22. ¿Mande? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Qué ibas a decir? No, es que alguien habló, pero ¿quién habló? Yo hablé porque se trabó la cámara, pero pensé que te habías perdido. Yo dije en el 22, pero resulta que se me había trabado a mí. Ok, vale, gracias, Alex. Y dice, y Jesús les decía, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Claro, ahí nos está dando la clave de la salvación. Si nosotros no reconocemos a nuestro Señor como el Salvador, como el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, pues de ahí empieza todo el plan de salvación. Si ellos no lo hacían, pues iban a estar muertos, ¿no? Dice, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres? Le preguntaron. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. O sea, seguían sin entender, ¿no? Ya les había dado todo puesto en la charola de plata y seguían sin entender. Dicen, ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, o sea, del Padre Dios Todopoderoso, que ellos conocían porque estudiaban la Torá. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre que me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y aquí es una clave muy fuerte para nosotros como sus hijos, porque dice, y aquel que me envió está conmigo, o sea, Dios está con nosotros, pero hay una condicionante. No me ha dejado solo, dice Jesús, porque yo siempre hago lo que le agrada. Esto quiere decir que en cierta forma cuando nosotros nos alejamos de Dios, o sea, no es que tampoco nos abandone y no le interese a Dios, sino que nosotros nos alejamos y claro, no estamos haciendo las cosas que le agradan y de cierta forma nos desprotegemos. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. No sé si por ahí hay alguna duda o vamos bien. ¿Van bien? Va. El siguiente dice, los verdaderos hijos de Abraham. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Claro, ¿por qué nos dice Jesús que la verdad nos hará libres? Porque el pecado nos esclaviza, aunque no lo queramos creer. Las drogas, el alcohol, el sexo mal llevado, porque ya tuvimos una plática de que el sexo no es malo, el sexo lo creó Dios, pero claro, hay una forma y pautas que debemos de seguir para no hacernos daño ni hacer daño a nadie. Entonces, todo lo que puede ser considerado pecado nos perjudica. Espérenme que tenía un punto. Dice, claro, el pecado al esclavizarnos nos deja hundidos ahí en las tinieblas. Cuando conocemos a Cristo, nos libera y sobre todo cuando leemos la palabra, porque yo insisto mucho en esto y perdónenme, pero tenemos que leer la palabra porque ¿cómo puedes amar a alguien o saber lo que quiere Dios de nosotros si no leemos? Es indispensable que leamos
porque aquí, por ejemplo, lo está diciendo Dios. Dice, todos los que permanecen en mi palabra. ¿Y quiénes son todos los que permanecen en su palabra? Uno, son los que la conocen. Entonces, si no conocemos su palabra, ¿cómo podemos cumplir su palabra? Empezando por ahí, ¿no? Y conocerán la verdad y seremos libres. Acuérdense que hace unas pláticas tenía una frase que a mí en lo personal me gusta mucho, que dice que la verdad nos fue dada a conocer para hacer lo correcto. Entonces, claro, a veces nosotros tenemos instintos de pecar porque somos carne, pero nos esclavizamos. ¿Y qué pasa? Nosotros cuando conocemos la verdad y la aplicamos, aunque nos resistamos a esas cosas que nos gustan, de deseos carnales y demás, nos liberamos, a pesar de que podríamos creer que somos esclavos, porque hay gente que dice, ay, pues si no puedes hacer nada, pues tú eres el esclavo, no yo puedo fornicar, yo puedo beber, yo puedo robar, yo puedo matar, yo puedo mentir, toda una lista de pecados, ¿no? Pero ellos creen que son libres, pero no, los que son verdaderamente libres son los que conocen que eso esclaviza. Entonces, nosotros al hacer lo correcto, no nos esclavizamos, nos liberamos. Y además es un plus porque estamos haciendo algo que es grato para Dios. Y dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Claro, como los judíos, para ellos todo eran los patriarcas. Moisés, Noé, Moisés, Abraham, Moisés y todos los demás, ¿no? Y dicen los judíos, pero ¿cómo, no? Dice, si nunca hemos sido esclavos, en su ignorancia, en su desconocimiento, como nosotros lo estábamos antes de recibir a Cristo, podríamos decir exactamente lo que dicen los fariseos, pero si yo no soy esclava de nadie, ¿de qué me estás contando? Claro, pero no podemos entender las cosas espirituales si no nacemos espiritualmente. En ese momento se nos quita el velo y empezamos a comprender muchas cosas de las que nos habla Dios. Si no, vamos a estar como Nicodemo. ¿Cómo yo me podré meter de nuevo al estómago, al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Estamos estacionados pensando en cosas físicas cuando Dios todo lo que habla es de forma espiritual, pero esta información está, digamos que, bajo llave, a menos de que nosotros también abramos esa puerta a Cristo y nos desvele todas las cosas espirituales que nos tiene preparadas, ¿no? Tanto de consuelo, de profecía, de guía y de todo lo que tenemos que hacer como mandamientos. Dice, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo de pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y es que, claro, nosotros cuando le seguimos las pautas al demonio, nos dejamos llevar por algo malo, nos estamos esclavizando. Y aquí dice una clave, porque dice, denme un segundo. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Claro, imagínense, ustedes tienen un ama de llaves o una chica que les ayuda a la limpieza. Ustedes, a pesar de que le puedan tener cierto aprecio, ella no va a ser de su casa nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque no es su familia. O sea, le podrán tener una estima, pero nunca va a ser su familia. ¿Y qué pasa cuando nosotros recibimos a Cristo? Nos convertimos en hijos. Pasamos del estatus de ser creación a ser hijos por adopción, hijos espirituales por adopción, y nos adopta Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros hay varias partes de la Biblia donde dice que somos siervos, o sea, nosotros venimos a servir, pero también Dios nos da nuestra jerarquía y nos da nuestro lugar. Digamos que en su amor nos da ese privilegio de poder ser llamados hijos, mas no esclavos. Y Satanás, para él sí somos esclavos. Él no va a estar como Dios teniendo misericordia de nosotros. Para él sí somos esclavos, para Dios somos hijos. De ahí la diferencia
entre las tinieblas y la luz, ¿no? Cómo Dios nos da ese amor ágape a pesar de que no seamos dignos. Pero claro, al recibir a Cristo nos revestimos con sus vestiduras y Dios ve a su Hijo, ya no ve nuestra inmundicia. Dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado, bueno, lo repito, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham. Y sin embargo, me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Es que ahí viene lo bueno. A ver, lo leo. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las cosas de Abraham. Claro, se atreven a hablar de Abraham cuando Abraham fue dejó todo un legado de fe, de fidelidad, de compromiso con Dios. Abraham tuvo la capacidad de estar a esto, de matar a su hijo, por amor por Dios, por esa obediencia a Dios, aunque obviamente él no lo quería hacer, no lo iba a hacer de forma gozosa, pero fue una prueba que le puso Dios a él para demostrar qué grado de fe tenía. No tanto para él, sino para que Abraham se diera cuenta qué tanta fe tenía, porque Dios ya sabe todo lo que pasa y lo que pasará, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Estos fariseos se jactaban de Abraham. Claro, Jesucristo se las mete, pero hasta el fondo y les dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo que hace Abraham. Dice, y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes, cuando en Abraham la palabra de Dios tenía aceptación y obediencia. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Creo que me eché para atrás. Si son hijos de Abraham, hagan las cosas de Abraham. Eso también lo vimos. Esto no lo hizo Abraham, pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Claro, lo que les comenté, que Abraham era una persona de fe y ellos no. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Y ahí va Dios y Jesús y les contesta, si Dios fuera su padre, claro, a ver, los judíos aquí están diciendo, pero ¿qué nos estás contando? Si nosotros, o sea, como que nos quieres tratar de, tiene un nombre eso, como cuando, es un nombre muy feo, pero es cuando tiene alguien un hijo y es hijo de una fornicación. Bastardo, ¿no? Bastardo, es una palabra muy fea, ni debería de existir. Pero dice, claro, ¿qué nos estás diciendo a nosotros? ¿Que somos unos bastardos? Si nuestro padre es Dios, decían los fariseos. Y Jesús le dijo, si Dios fuera su padre, me amarían. O sea, así de simple. Si realmente es si Dios fuera su padre, me amarían. Ay, madre, casi lo tiro. Me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Pero por cuanto yo digo la verdad, no me creen. Ya, esto es muy fuerte porque esto no nada más va para los fariseos, esto va para todos. Es fuerte, pero es la palabra de Dios y se tiene que decir, porque hay personas que creen que nada más la palabra de Dios contiene toda amabilidad, toda bondad, y claro, Dios es bueno, pero ojo, también disciplina y nos hace entender pues muchas cosas de las cuales estamos obrando mal y muchas son bofetadas así a guante directo de que son cosas que no nos van a gustar escuchar, pero si tenemos amor por Dios y realmente recibimos a su Hijo, las vamos comprendiendo conforme vamos leyendo la palabra. Claro, nuestro padre, antes de recibir al Señor Jesucristo, era el diablo. Y quien diga que no,
pues se está engañando. Se está engañando porque mi padre fue el diablo y el padre de cada uno de los antes de que creyeran en Cristo era el diablo. ¿Por qué? Porque somos nacidos de carne y de sangre y nacemos con la naturaleza caída desde el pecado de Adán y Eva. Desde ahí traemos cargando todo el pecado que nos arrastra, ¿no? O sea, fornicación, adulterio, homicidio, vicios, o sea, somos de lo peor. Y es difícil decirlo, o sea, a mí no me cuesta ya, pero en su momento, al principio, siempre, como seres humanos, nuestro ego siempre nos invita a decirnos, ay, pero si soy bien buena onda con la gente, yo soy bien buena persona. Y no, la verdad es que todos, o sea, no es por bajarnos el autoestima ni nada, pero yo creo que sí hay que ser conscientes de que somos débiles, de que necesitamos de Dios y que somos imperfectos si no estamos con Dios. O sea, así de simple. Hacemos cosas que no se deben, decimos cosas que no se deben, pensamos cosas que no se deben. ¿Y cómo podríamos todavía jactarnos de que somos buenos? No somos buenos y no lo digo yo, lo dice la palabra, no hay ni un solo bueno. El que nos justifica es Cristo, pero no hay ni un solo bueno. Y luego dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Claro, cuando nosotros estamos con el diablo en el lado de las tinieblas, pues queremos hacer todo lo que es de tinieblas, de oscuridad. ¿Por qué? Porque nos llama la atención eso, porque nos jala todo eso. Ahora, él dice algo aquí, Jesús dice algo muy importante. Habla de cómo es la naturaleza de Lucifer, ¿no? Dice, él fue un asesino desde el principio. Claro, el homicida, ¿no? Y recordemos que de aquí yo creo que todos, de hecho toda la humanidad ha sido homicida. Y dirán algunos, ay, yo no he matado a nadie, ¿cómo crees? No, pero cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y quién no ha aborrecido a su hermano? Eso se los pregunto, pero no tienen que contestarlo. Pero yo creo en lo personal, yo sí he sido homicida. Y dice, él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. Y fíjense cómo es curioso de que a veces escuchamos algo de Dios y nos cuesta creerlo. Y cuando escuchamos algo que nos gusta escuchar, eso sí, porque eso encaja con mi pensamiento moral, eso encaja con lo que a mí me gusta, eso encaja con las influencias que yo traigo de la sociedad, pero eso no quiere decir que porque nos guste sea grato para Dios. Y puede ser que estemos en tinieblas y no en luz. Y dice, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Claro, los fariseos no podían probar que Jesús tuvo pecado, él fue un hombre justo. El que es Dios escucha las palabras de Dios, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Y hay un versículo muy bonito que dice, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. ¿Cuál es ese versículo, chicos? Si me ayuda alguno a encontrarlo. Juan 10:27. ¿Cómo dice, Jessy? ¿Lo tienes ahí? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Claro, ¿no? Y es otra clave, o sea, si somos realmente ovejas, entonces sí escuchamos lo que nos dice Dios, sí le damos prioridad a lo que nos dice Dios y no a nuestra manera. Y luego dice el siguiente subtítulo, que ya vamos a acabar, porque me enrollo mucho, lo sé. Jesús anterior a Abraham. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Qué fuerte lo que le decían a Jesús, ¿no? Que estaba endemoniado. Híjole. Es que lo de samaritano, pues, dices, bueno, Dios no hace excepción de personas. Es como, a mucha gente le caen gordos los chilangos, ¿no? Es como si dijeran, ay, eres chilango. Oye, sí soy chilango, pero endemoniado, perdóname, o sea, espérate tantito. Yo soy chilanga, por cierto. ¿Yo puedo decir algo?
Sí, Justamente en la charla pasada, yo les comentaba que entre judíos usaban la palabra samaritano para ofenderse. Justamente aquí lo vemos. sí. O sea, querían sobabajear, como dice el piporro, ¿no? Menospreciar, sobabajear, escupir a nuestro Señor Jesucristo, pero obvio no pudieron. Dice, Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad, les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Y sigue hablando en parábolas nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, o sea, guardar los mandamientos como nos dice Dios, es que amas a Jesús. Hay que preguntarnos eso, ¿amamos a Jesús? Porque es muy fácil decir que amemos a Jesús, pero Jesús nos dice, el que me ama guarda mis mandamientos, o sea que no nada más es decir, sí te amo, Señor Jesús, pero ¿cuántos mandamientos faltamos y cuántas cosas no estamos cumpliendo? Y lo digo por mí, también. Y dice, yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Claro, el que busca la gloria y juzga, ¿quién creen que sea? Abner se desapareció Sí, también. de hecho, es lo que quería comentar. Me acaba de mandar un audio que su perrito se enfermó y se tuvo que ir como de emergencia. ¡Ay, pobrecito! Sí. No, sin problema. Yo no sé cómo se quedó conectado todavía. Sí. Pero bueno, ya di el aviso, hermanos. Vale, perfecto. Gracias, Alex. Dice, ahora los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Perdón, me salté la explicación del 51, que dice, en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Claro, Dios no se está refiriendo a esta muerte física. Y ojo, los que si somos dignos nos vamos en el arrebatamiento, no vamos a pasar por la primer muerte, que es esta, la muerte física, la muerte terrenal. Nos va a subir como estemos. Obviamente, primero los muertos van a ser resucitados y ascendidos y después las personas que sigan vivas y que sean creyentes, que sean parte del pueblo de Dios, se van también. Entonces, ahí se refiere a que, claro, si creemos en Jesús, pues si morimos en esta tierra, pues la muerte será vida, porque Dios es la verdadera vida, Jesús es la verdad y la vida. Entonces, todas aquellas personas que sufrimos por la muerte de algún familiar, que estemos gozosas porque esa persona, si es creyente, va a estar con el Padre, o sea, va a estar del lado de la luz, va a ser salvo, pues va a tener realmente lo que es vida. Y y los que no, bueno, ahí sí, pues ya ni modo, ¿no? Ya saber que pues no hay más. Y luego dice, los judíos, espérenme, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Dice, ahora sabemos, los judíos le dicen a Jesús, que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarde mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién que crees que eres? O sea, es durísimo cómo le hablan a Jesucristo, ¿no? Y para los judíos, incluso hoy en día, pueden buscar videos en YouTube de cómo hay entrevistas de personas que son como imparciales y entrevistan a judíos y les dicen, oye, para ti, ¿quién es Jesús? Y hay unos que dicen, no, pues nadie, o sea, a mí ni me interesa, ¿no? No creo ni en él ni en nada. O sea, a pesar de que son de ciudadanía israelí, no creen en nada, ni Dios Todopoderoso, ni en Jesucristo. Hay otros que dicen, no, Jesús fue un profeta, pero hasta ahí, no es el Hijo de Dios ni nada. Hay otros que dicen, no, hombre, y hablan pestes de Jesús algunos, sobre todo los que son judíos ortodoxos, son los que más hablan mal de Jesucristo. Pero claro, si hay gente que dice, no, a ver, nuestro patriarca es Abraham, y le dan mucha jerarquía a Abraham y a Moisés, y dices, oye, pareciera que ellos fueron Dios. Y quien le invito a leer a todos a lo del Antiguo Testamento y vamos a ver que de Dios no tenían nada, tenían mucha imperfección, muchas caídas,
Moisés estuvo así de no, yo creo que hasta de perderse la salvación porque hizo muchas cosas mal. Eso no le quita la gran obra que Dios le dio y pues la importancia, ¿no? Que dejó como legado ante todo el mundo, no nada más para los judíos, porque pues, al final de cuentas fue un profeta. Pero, ¿cómo le quieren dar más jerarquía a un hombre que es corruptible, que es perverso, que a Dios y que al Hijo de Dios? O sea, ¿cómo le dicen? Espérenme, ¿tú acaso? Dice, ¿tú acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? Claro, y no pueden entender cómo es que dice Jesús que el que cree en él no probará la muerte. Entonces Jesús responde, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo los conozco. Y si digo que no los conozco, seré un mentiroso como ustedes, pero sí los conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Continúan pensando en cosas terrenales cuando, a ver, Jesús es pasado, presente y futuro. Jesús estuvo desde la fundación del mundo, estuvo con Dios Padre creando todo, o sea, y todavía estos dicen, ay, pero si tienes, ¿cuántos años tienes? Si dices que estuviste con Abraham. Y dice, dame un segundo, Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy el que soy antes de que Abraham naciera. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Claro, ahí les derrumbó todo, o sea, yo soy el que soy y yo estuve antes que Abraham, claro, porque cuando iban a llegar a entender lo que les estaba explicando Jesucristo, que son cosas espirituales, ¿no? Y ahí termina mi parte, chicos. ¿A quién le toca el 9? ¿Abner? No, Abner dio el 8. 7. Habían comentado que a Mariana y no. Sí, creo que sí, pero a lo mejor no se pudo conectar porque tuvo una urgencia. Nos le echamos entre todos, ¿no? No, es lo que les iba a comentar. Si quieren, pues lo leo yo. Vale. ¿Va? Sí. Ok. Al pasar el subtítulo es Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, para comprender un poquito el número 2 y 3, pues prácticamente muchas veces en los designios de Dios, en su sabiduría, en la manera en la que Él actúa, no comprendemos. Ajá. Y para nosotros es muchísimo más fácil, incluso ya como cristianos, decir, caray, a ver, trae esta situación, ¿no? Viene con esta discapacidad o viene con esto. Y no sé si les ha pasado, pero muchas veces es como, híjole, ¿quién habrá pecado para que esto ocurriera? Más allá de preguntarnos quién pecó, la palabra que la pregunta que nos va a edificar en este caso es, ¿qué quiere darnos a entender el Padre con ella? Desde el punto en que, si bien a lo mejor no hay una naturaleza normal en esa persona, porque Dios pues nos creó con ojos, con todos nuestros órganos, ¿no? Como debe ser. ¿Qué está pasando aquí? Entonces nos podemos dar cuenta que muchas veces hay bendiciones a través de esto. ¿Por qué? Porque no sé si conozcan a Nick Vujicic, algo así se llama.
que Sí, es una persona que no tiene bracitos y, bueno, tiene piernitas. Y vean el ejemplo de vida que es. Digo, tiene una mujer hermosa como, como mujer y como esposa, y es una persona que tú ves y te inspira bastante. Y realmente no es ahí como que, ay, pobrecito, no puede caminar, ¿no? Por el contrario, ¿no? O sea, aquí estamos viendo una de las obras de Dios. Sí, pero dime. bueno, el Nick, este chavo que se llama Nick, tuvo su proceso también, ¿eh? Se intentó suicidar varias veces y él lo platica en muchas de sus conferencias. O sea, es todo, para todos nosotros es un proceso esto también de altibajos. Y por ejemplo, Nick lo pudo enfocar muy bien porque, claro, o sea, primero se aceptó a sí mismo, ¿no? Y después, pues obviamente, no sé si él sea creyente, no sé si él sea creyente, pero yo creo que lo enfocó bastante bien dentro de las limitaciones de todos los seres humanos que tenemos, pues como Ujú. que salió adelante, ¿no? Fue algo edificante para él en lugar de dejarse ahí en la perdición. Exactamente. Y qué gran bendición tener personas como él en nuestra vida, ¿no? Digo, sea o no nuestro hermano en Cristo, pues es realmente una inspiración ese hombre. Y como él hay muchos. Entonces, bueno, en el versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, desde lo que yo comprendo, va muchísimo más allá de los días y de las noches, sino el tiempo que transcurre en el que nosotros estamos en este lugar, justamente para hacer inspiración. Sea que Dios nos mande ciegos, nos mande mudos, porque hasta mudos podemos compartir el evangelio. Mm. Entonces, siempre hay que buscar la manera de ser luz en el mundo o del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ok, aquí podemos ver que lo sanó. Sí. ¿Lo sanó para su beneficio? No. ¿Para qué lo sanó? Para gloria del Padre. No sé, no recuerdo muy bien, pero creo que ya habíamos comentado que Dios no concede favores y no concede milagros nada más porque los queramos, sino siempre va a ser para glorificarlo. Y dentro de ello, pues hay cosas que realmente, pues muchas veces pueden parecer que son deseos de la carne y demás, pero debemos ser profundos. Esto se los digo porque muchas veces como hermanos, a menos desde mi punto, a veces me era difícil comprender cómo la gente, yo tenía un conflicto con que la gente pidiera salud y demás, porque decía, pues es que la salud es para uno mismo, ¿no? O sea, si pides salud por alguien, entonces ya no estás haciendo la voluntad del Padre, sino lo que tú quisieras, porque ¿quién no quisiera ver bien a su familia? Pero al menos desde mi punto, yo no había comprendido que también desde esos milagros o desde esa complacencia que Dios puede tener en las oraciones, puede haber gran testimonio de una persona para convertirse y posteriormente para hacer luz en la vida de muchos. De hecho, es muy común, ¿no? Y hasta burla hacen, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, que hay muchos, bueno, hay como denominaciones de Alcohólicos Anónimos cristianos, y, y en muchas ocasiones se burlan y demás, pero Dios está haciendo un gran testimonio de ellos, de muchos, no de todos, porque en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero hay muchos que son testimonio y conocieron la calle y estuvieron en lo más bajo y que literal, como ellos dicen, tocaron fondo. Pero ¿qué ocurrió con ellos? Hoy son hermanos en Cristo que llevan la palabra, que son luz y que si bien no eran ciegos, pues estaban encadenados al pecado de otra manera. ¿Ok? Entonces, en el versículo 8, entonces los vecinos
Y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, aquí algo curioso que vemos también, como lo veíamos en en el capítulo 5 y en el capítulo 4, fueron hombres que tuvieron fe. No se preguntaron cómo, no dijeron quién eres, cómo le vas a hacer, simplemente, ¿qué hicieron? La voluntad. En ese momento, Dios no era una persona, perdón, Jesucristo no era una persona glorificada, pero sabemos que el Espíritu vivía en él, en el Espíritu Santo. Entonces, de ese modo ellos requirieron tener fe y para la gloria del Padre fue sanado, así como fue sanado también el paralítico y bueno, en fin. Entonces, en el versículo 12 dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. ¿Quieren que le continúe o el siguiente alguien más? Nada más díganme, ¿sí o no? No, que le continúa. Ok. Mande. No, que vas, Los fariseos. Mande, perdón. que vas. O sea, que sí. Ok. Gracias. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Bueno, ya nuestro hermano Abner y Vero y Cos nos han platicado de quiénes eran los fariseos y sabemos que estaban detrás de Jesucristo, estaban como que buscándole nada más la piedrita en el zapato, viendo cómo buscándole errores, ¿no? Y entonces llevan a la persona sanada, al ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, ¿ok? Entonces ya, ¿no? Prácticamente encontraron una traba de la ley, pero de la ley del hombre, porque al final de cuentas esto ya era una manipulación total. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, ¿por qué no guarda el día de reposo? O sea, fíjense qué gran contradicción. No veían el milagro, más veían el error. Pasaba lo mismo con el paralítico. Tenía 38 años de no poder caminar. Y cuando llegan, bueno, se cruza por la edificación de los fariseos, le dicen, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, no se ponen a ver que el hombre tenía 38 años de no caminar, sino que se preocupaban más porque lo hizo en un día de reposo. Y pasa lo mismo aquí, o sea, realmente de ahí no pasaban. Entonces, algunos de los fariseos decían, perdón, ese ya lo leí. Bueno, sí, se los voy a volver a leer. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Fíjense cómo realmente el ciego no era el ex ciego, ¿no? Aquí habían personas que, o sea, estaban viendo las señales y en vez de decir, bueno, pues si puede hacerlas es por algo, decían, ¿cómo una persona como él puede hacerlas? O sea, pues por algo, ¿no? No es nada más porque sí. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista.
hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. O sea, ¿cómo quieres que te lo compruebe? Pues, o sea, toda la vida con él, pues es mi hijo, sí, sí nació ciego. Pero como vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. O sea, ya no es un niño, ya tiene su edad, pues pregúntale a él, que él sea testimonio. Pero miren, va más allá de que pudiera o no ser el testimonio, o sea, era el hecho de negar que Jesús lo había hecho. No era tanto el hombre, porque pues testigos había. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Eso ya no lo platicaba nuestro hermano Abner. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él, ¿no? O sea, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, le dijeron, a ver, no fue Cristo, bueno, en ese tiempo no era Cristo, no fue Jesús, dale la gloria a Dios, Él te sanó. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Ok? Y aquí va algo de lo que nos comentaba Vero. Si esa persona, porque esto lo podemos llevar a nuestros tiempos actuales, si bien hoy por hoy no tenemos otro Mesías más que nuestro Señor Jesucristo, nosotros no somos quien para juzgar a otro. Un punto que ella decía es, o sea, sí, tú estás señalando con un dedo, pero ¿cuántos me están señalando a mí? 3, o sea, es una manera de decirlo, ¿no? Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. O sea, olvídate de que lo hizo un día de reposo, olvídate lo demás, hizo el milagro, hizo la señal, como ellos le llaman. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, no, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacernos sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Hay un versículo que dice, de profetas, no, profesaban ser sabios y se convirtieron en necios. ¿Cuántas señales más quieren? Y las siguen negando. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Realmente yo siento que este ciego o ex ciego había abierto sus ojos, sí, físicos, pero también había abierto sus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque aquí se ve más sabiduría en él que en los propios fariseos. ¿Sí? ¿Sí lo pueden notar? Entonces, en el 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, y éste no viniera de Dios,
si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O una vez más, o sea, siempre es como la misma actitud, ¿no? Por su parte. O sea, no escuchan, no aprenden, no tienen humildad para comprender de la gloria de Dios. A final de cuentas, sí, esa persona fue ciega, pero aquí vemos para qué. Porque les venía a dejar una enseñanza enorme, tan enorme que hasta hoy, en esta noche, ahorita la estamos leyendo y estamos aprendiendo de ella. Entonces ahí nos damos cuenta que había más beneficio en ser un ciego de nacimiento y ya tener edad, a, a no haber funcionado de ninguna manera para ser un ejemplo y una inspiración en este caso, ¿no? Ahora, ¿en cuál me quedé? Perdón, en el 33, ¿verdad? Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. O sea, como la persona dijo, sí es Dios, pero, o sea, Dios lo mandó a él y él me sanó. O sea, no se arrepintió de decir eso y entonces lo sacaron así tal cual. El egocentrismo, ¿no? El cómo Total. tú que no sabes nada, bruto, me vas a venir a enseñar a mí. ¿No? El Exacto. ego, al final de cuentas. Sí, y ¿cuántas veces vemos esto en nuestra vida actual? O sea, hay personas que estudian, que son filósofos, que demás, y te dicen, a ver, ¿cómo me vas a venir tú a enseñar de libros si yo he leído tantos, ¿no? Y me la paso leyendo, y esto y el otro. ¿Cómo vas tú a enseñarme, e incluso entre hermanos, cómo tú me vas a enseñar que hay algo nuevo que yo no he visto? Si tú tienes 1 año de convertido, yo tengo 10, ¿no? Y es lo que le decía a Luis, muchas veces las revelaciones o la iluminación que tú vas a tener en tu camino no es la misma que yo voy a tener, porque tu misión es diferente a la mía. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de ser hermanos? Apoyarnos. De hecho, nada más porque, pues, digo, no me preparé para ello, pero hay muchos versículos bíblicos donde habla justamente de la función de un hermano, ¿sí? Cuando uno cae y el otro se levanta, además, y es justamente eso, ¿no? Aquí lo estamos viendo clarito. Entonces, Inclusive bueno, también entre jóvenes, o sea, si a veces tú empiezas a creer en la palabra y tus papás no, luego piensan que los quieres educar a ellos o dicen, no, ¿tú qué me vas a enseñar? sí, sí, ese es cierto, y sí, es bien real Incluso eso. hasta con los pastores o líderes, ¿eh? A mí yo he tenido varias experiencias que les dices, oye, pero es que en la palabra, chécate, hay tantos versículos que dicen tal, como abogando por algo que quizá para ellos se contradiga, ¿no? Claro. Y lo primero que te dicen algunos, no todos, no, ¿qué te pasa? Estás muy mal, estás enseñando puro, ¿cómo dicen? Pura blasfemia, o sea, y se ponen luego muy mal y dicen, a ver, espérate, o sea, si lo estoy entendiendo mal, tu función no es regañarme, tu función es decirme, mira, con todo el amor, déjame decirte que estás equivocado. ¿Por qué? No porque yo quiera decirte esto, sino porque está en la palabra. Mira, vámonos a tal. Se supone que ellos son conocedores más que nosotros, ¿no? Y luego, a veces, no sé, igual y por eso lo que les platicaba del aguijón en la carne que tenía Pablo, a lo mejor a veces nos da alguna situación, un padecimiento o algo Dios para tenernos ahí, hey, bájale, que no se te suba tanto porque sí estás haciendo tu misión, pero es para mi gloria, no para ti. No Claro. es que tú lo sepas todo, ¿no? Exactamente. Bueno, el subtítulo es, algo quería decirles, pero se me pasó. Bueno, yo creo que lo más importante y lo que podemos aprender en el 9 es, seamos discípulos, como decía Jesse en su videoclip, que estuvo wow, seamos disciplinados, y no seamos como los fariseos, o sea, porque ya estamos viendo que el ego no nos deja absolutamente nada. Y en cambio los discípulos, ¿qué eran? Pues personas disciplinadas
que la misma palabra lo dice, estaban aprendiendo. Entonces, si nos vamos a filosofía, creo que Platón decía, ¿no? Mente de principiante. Siempre tener mente de principiante. Pasó, Platón. ¿Cómo? Nada, está bien, estoy jugando. ¿Era él o no? No, sí, está bien, la frase aporta, hombre, la estoy jugando. Y él lo decía, ¿no? Siempre tener mente de principiante. Así tenga 40 años en la palabra o en lo que tú quieras, en tu trabajo, en tus relaciones, lo que tú quieras, siempre ten mente de principiante. Y para tener mente de principiante se requiere humildad. Humildad de saber que no sabes nada y que a eso vienes, a aprender, ¿no? Ahora sí, ceguera espiritual. Ándele, porque ya vieron quién era realmente el ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es, Señor? ¿Para qué creeré en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para su juicio he venido yo en este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Wow. Justamente lo que estábamos compartiendo entre todos. Realmente la ceguera no era la del hombre, sino la de los fariseos. Porque, digo, a final de cuentas, sí, ellos podían ver, podían conocer, tenían testimonio y la palabra, pero realmente se convirtieron en ciegos cuando Él vino, porque no vieron toda la maravilla que hizo, todas las señales, como ellos les llaman. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí volvemos a lo mismo. No, yo me sé la Biblia así, y de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿no? ¿Y qué haces? Te condenas a no aprender más. Te condenas a no aprender más. ¿Por qué? Pues porque tú ya lo sabes todo. Entonces, ¿para qué vas a aprender? Y eso fue lo que les pasó, ¿no? De hecho, ahorita que leíste el versículo donde dice que he venido para que los que no ven vean y para los que ven se vuelvan ciegos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, hablan de un personaje que se llamó Sansón. Los jueces fueron, o sea, yo no creo que domino mucho este tema, les platico lo poco que sé de jueces. Fue un periodo donde no hubo profetas. Entonces Dios levanta jueces y son personas que son seguidores de Dios, o sea, Dios les da revelación y protegen al pueblo judío porque en su misericordia no los dejó solos, ¿no? A pesar de que no levantó profetas en esa temporada, que temporada te hablo de años, Sí, claro. levanta jueces y uno de ellos es Sansón y Sansón tenía una fuerza sobrenatural. Él, o sea, yo creo que hay hasta películas de Sansón por ahí, pero Sansón tenía una debilidad y lo que a él le quitaba, le mermaba pues en su ministerio, eran las mujeres, o sea, le encantaban las mujeres y hubo una que se llamaba Dalila, que fue como que el que dicen la que lo desgració, la que lo desgració. Sí. Aparte de que le cortó el cabello, o sea, fue la perdición de Sansón. ¿Y qué pasa? A pesar de que Sansón perdió su fuerza, en el último momento, Dios le quita la vista, o sea, ya en la última parte de su ministerio, Dios le quita la vista. No recuerdo bien por qué, no sé si fue por un pecado, no. Es que le quita la vista porque lo reprenden cuando le cortan el cabello. Bueno, sí, cuando le cortan el cabello, los mismos oficiales le sacan los ojos. Ándale, no,
no manches, tú sabes más que yo. Y bueno, total, para no hacerla tan larga, y tú me corriges si no, Jessy, le quita la vista, pero es en el momento cuando Sansón realmente ve y se le abre el ojo espiritual, y es cuando dice, ay, Dios mío, perdóname por cuanto he pecado y más cosas que no recuerdo bien, se los digo más o menos. Sí. Y cómo es, o sea, cómo es Dios, ¿no? Que a veces nosotros teniendo vista no vemos, y pudiendo estar ciegos físicamente, Dios nos puede dar incluso la vista, o sea, el conocimiento, el entendimiento, ¿no? Sí. Y algo que tú siempre me decías al principio era de que, o sea, que el pecado empieza por la vista. O sea, y de hecho, vimos una película hace tiempo, Vero y yo, que se llama El despertar de Moti, que está en Netflix. Está buena la película porque es o sea, muy, muy, muy rápido. O sea, trata de, es un chico judío, ¿no? Lo mejor de todo es que es judío, sí. Ajá. Es un chico judío, pero no son tan ortodoxos, pero sí llevan a cabo, pues, o sea, tiene la vestimenta y todo, ¿no? Y el chiste es de que va a la universidad y convive, pues, con gente que no es judía. Y, o sea, todo empieza porque le empieza a llamar la atención una chica, y Vero se fijó en un detalle muy curioso. Cuando él empieza a cambiar, o sea, su manera de vestir y todo, comenzó por cambiarse los lentes. Y Verónica dice, no, pues es que sí, cambió su vista. Y sí tiene razón, o sea, todo empezó por la vista. Y porque la quieren ver. Sí, fue como un simbolismo, ¿no? O sea, yo lo comenté como a manera de simbolismo porque él, obviamente la vestimenta de los judíos se podría decir que muy clásica, muy para ellos, entre ellos, y es que claro, él iba a una universidad donde iban chavas, pues, del mundo, o sea, Claro. súper zanconas, acá enseñando todo, los chavos a la moda, así todo muy fashion, y él se veía todo X, todo con los lentes de que todos los abuelos traen y así, y lo primero que dijo, no, como que le jaló mucho a esa onda, y fue lo primero que hizo, fue a cambiarse los anteojos por unos más modernos, pero sí fue algo como simbólico. No sé si lo hicieron a propósito, quiero pensar que lo hicieron a propósito. Hola, Abner, ¿estás bien? Chicos, perdón, ya volví. No voy a estar aquí mucho tiempo con ustedes, pero estamos en Cristo. Muy bien, ya terminaron la administración. Ya vamos a acabar, nada más estaba comentando un punto. Es lo que estoy viendo, esa película me fascina, me reencanta. Ahorita les digo por qué. Va, termina. Sí. A mí me digan cuál es porque yo no la he visto. El despertar de Moti, y está muy bien porque el chavo se llevó unas decepciones. No les voy a decir más, véanla y ya después la comentamos. Véanla, sí, véanla, por favor. ¿Verdad? El despertar de Moti, les digo una cosa, solamente les adelanto una cosa. Los judíos cuando se ponen el talit, que es un mantito que se ponen en sus esquinas, tienen hilitos colgados. Esos hilitos representan que están bajo los mandamientos, bajo la protección de Dios, ¿sale? Y vean lo que hace Moti con ellos, ¿va? Pero hasta ahí les dejo. Y todo por una mujer. Las mujeres y los hombres son una perdición. Ya me intrigaron. Los dos hombres, las dos partes. Sí. Bueno, pues hasta aquí termina, ¿verdad? Los capítulos de la sesión de hoy. Sí. Ok, bueno. ¿Algo más que quieran comentar? Que por favor, si ven algunos videos más del Facebook o del YouTube de Jóvenes en Cristo FMVZ, por favor le den like y compartan. Y compartan, para que pues pueda llegar a más. Claro. Bueno, vamos a orar, ¿va? Para cerrar la administración y ya, pues si quieren le seguimos echando relajo. Y otra cosita, Paloma Gutiérrez, mucho gusto en verte, no te conozco, pero qué chido que estés con nosotros, ojalá te podamos seguir viendo en las siguientes. Bienvenida. Muchas gracias. Yo pues encontré el grupo gracias a Jessy. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bienvenida a cualquier cosa. Cuenta con nosotros, ¿eh? Gracias. No, de nada. Adiós, Paloma. ¿Y cómo sientes? ¿Qué opinas?